Bien, en esta hora que tengan buen día. Estamos en la clase de oratoria homilética. El día de hoy vamos a ver estas 2 horas de clase que son acerca de los métodos de estudio bíblico. Este método de instrucción también puede ser llamado como clase bíblica, en la cual no solo el predicador, sino los oyentes pueden tomar parte, y aunque ello excede los límites de la homilética, por lo importante que es para los pastores e instructores cristianos, no queremos dejar fuera de ofrecer algunas sugestiones sobre dichos estudios, es decir, algunas observaciones o sugerencias. Se recomienda para la clase bíblica que todos los oyentes tengan su Biblia en la mano y, si el número de asistentes lo permite, estén sentados en forma de círculo. En las clases bíblicas no deben usarse los sermones textuales, sino expositivos o tópicos, desarrollando estos últimos a base de textos bíblicos. Son 2 formas que vamos a presentar, y el primero es estudio de la Biblia por libros. En tal caso, cada asistente deberá conocer de antemano el capítulo o porción que se va a estudiar. Aún es mejor si se han distribuido preguntas escritas que despierten el interés en el estudio. Puede hacerse con todo tipo de personas, incluso a adolescentes, jóvenes, ministerio de mujeres, de varones. También se puede hacer este tipo de estudio, que es muy significativo para el crecimiento espiritual de la iglesia. Dichas preguntas o sugestiones pueden ser formuladas particularmente por el instructor para cada capítulo o libro, o bien utilizar las siguientes sugestiones de carácter general. ¿Quién escribió el libro? ¿A quién fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? Motivo por el cual lo fue, o sea, por qué se escribió el libro, ¿verdad? Seguimos. Circunstancias de aquellos para los cuales fue escrito. ¿Qué referencias nos da el libro de la vida y carácter del autor? ¿Cuáles son las principales ideas del libro o las enseñanzas que nos deja? ¿Cuál es la verdad central del libro? ¿Cuáles son las características del libro? Que cada alumno haga una división analítica del libro, comparándola con la división que traiga el director. Puntualice las enseñanzas o aplicaciones espirituales que ocurren en cada sección, o sea, cada sección del libro. También en este penso que ustedes están estudiando aparece panorama del Antiguo y del Nuevo Testamento. Este material es muy útil para hacer este tipo de estudios, puesto que se encuentra mucha información generalizada de cada libro de la Biblia, aunque pueden encontrarse otras fuentes como Biblias de estudio, diccionarios, comentarios, etc. Ahora vamos a ver el estudio de la Biblia por capítulo. Recordemos, el anterior era por libro. Ahora veamos más profundo, que es acerca del estudio de la Biblia por capítulos. Este es tanto más sugestivo que el estudio por libros, es decir, el estudio por capítulos, ya que de este modo se puede entrar con más detalle a cada asunto. Como quiera que estos puedan repetirse en el curso del libro, debe hacerse énfasis sobre verdades nuevas cuando se repita un mismo asunto. Es decir, que en un libro a veces se puede tratar en más de un capítulo el mismo tema. Entonces tenemos que tener cuidado de enfatizar más cuando aparece un tema no antes visto cuando hacemos el estudio del libro. Esta recomendación es especialmente importante para los libros doctrinales, o sea, las epístolas y los libros proféticos del Antiguo Testamento. Aquí
se presentan algunas sugerencias de aplicación general. Defínase el tema del capítulo o asunto principal que trata en una sola frase, es decir, hacer una síntesis o resumen y ver cuál es la idea principal del capítulo. Principales personajes del capítulo. La verdad o doctrina más destacada del capítulo. La mejor lección del capítulo. Y el mejor versículo del capítulo. Sugiérase que cada uno aprenda de memoria el versículo elegido. Es decir, cada estudiante elige un versículo que destaca para él. Entonces, una sugerencia es de que se aprendan de memoria ese versículo que ha destacado de cada capítulo. Como podemos ver, es un método de estudio muy interesante y que nos puede ayudar mucho, especialmente para aquellos que son líderes de grupos dentro de la iglesia y que a veces no se encuentra qué enseñar, ¿verdad? Pero la Biblia tiene riquezas muy profundas que podemos aprovechar. Para clases entre personas más adelantadas en conocimientos bíblicos y experiencia espiritual, puede usarse la siguiente serie de preguntas o sugestiones. Cítense uno por uno los principales hechos del capítulo y las enseñanzas que contiene cada uno de ellos. Señálense los errores a evitar con referencia a la conducta de personajes que aparecen en el capítulo o amonestaciones que contiene. Nótense las cosas dignas de imitación. Principales enseñanzas, no de hecho como se señala en el apartado A, sino por precepto. ¿Cuáles de estas enseñanzas puede considerarse interesante discusión? Preséntense copiados cada uno de los versículos principales por su enseñanza espiritual. Como nos podemos dar cuenta, aquí pues es más profundo. Esto podría sugerirse para estudio de liderazgo, cuando necesitamos fortalecer el conocimiento bíblico de un liderazgo. Esta serie de preguntas son de mucho beneficio para retar el conocimiento de los líderes. Para clases todavía más adelantadas puede usar las siguientes sugestiones. Léase el capítulo en 2 o 3 versiones diferentes y cítense por escrito las principales variantes y declarando cada una cuál prefiere. Por ejemplo, Reina Valera 1960, Nueva Versión Internacional, la Bíblica Traducción de las Américas. Hay muchas traducciones hoy en día. Entonces, es bueno hacer una comparación de un versículo, un capítulo en diferentes versiones. Búsquense los pasajes paralelos de la referencia y cítense la diferencia entre ellos. Pasajes paralelos son aquellos que se encuentran en diferente parte, pero que tienen un significado similar o igual. Dele la fecha aproximada de los hechos que se refiere el capítulo. Haga cada alumno un bosquejo o análisis del capítulo. Cite cada uno de los textos aptos para un sermón textual y formule sus principales divisiones. Señálense las frases o palabras más importantes. Puntualícense las lecciones más importantes. Cítense los lugares o ciudades que se nombran en el capítulo y dése una breve historia de ellos según aparece en otras partes de la Biblia. Dificultades en el capítulo, sí las encuentra, ¿verdad? Entonces, el principal peligro de las clases de estudio bíblico es que con el pretexto de hacer preguntas sobre el texto o exponer verdades aprendidas en el mismo,
algunos de los concurrentes se aparten del tema y hagan perder el tiempo con frivolidades, es decir, otro tipo de preguntas que no vienen al caso. El predicador o director necesita mucha táctica y firmeza para obligar a concretar y ceñirse al asunto. Entonces, estos estudios merecen mucha preparación, conocimiento de quién va a dirigirlo, ¿verdad? Pero no hay que tener miedo de iniciar una clase de estudio bíblico, ya sea con principiantes o con personas que ya tienen un vasto conocimiento, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Así de que les animo a que se pueda analizar bien las necesidades que hay en la iglesia, tanto en los miembros que se van convirtiendo, así también con aquellos miembros ya antiguos, pero que no han sido retados para explorar, para estudiar más profundamente la palabra de Dios y que muchas veces están acostumbrados solamente a escuchar y no a opinar o tratar de interpretar y descubrir verdades importantes que encontramos en la palabra de Dios. Ánimo, que Dios nos ayude. Bendiciones.